Señor presidente, señoras y señoras, buenas tardes. Espero que no se enojen conmigo por hacer mi presentación en inglés. Creo que es mejor para todos. Esta mañana, cuando llegué a Seiza, vi que estaba bien, que tenía mi presentación en la valija y que me sacaba un poco del calor africano y digamos acá había 3 grados nada más y ayer en Austria había 35. Es como un shock esto de cambiar un poco con las temperaturas. Así que bueno, tuve un shock bastante importante. Les voy a contar un poco sobre, en particular, la preparación de este proyecto para cruzar el Canal de Suez en Egipto. Quizás les puedo preguntar y quizás no sepan qué pasó el 6 de agosto del año pasado. Fue la ceremonia de apertura de la extensión en el Canal de Suez. Fue una celebración nacional en todo Egipto. Un gran evento con el presidente y todo el mundo presente para recibir algunas ideas sobre la dimensión de este proyecto. Les puedo decir que todo el volumen de expandir el canal de Suez era de 8.500 millones de dólares. La longitud aproximadamente es 72 kilómetros o un poquito más de canal adicional, de un canal secundario, lo que da la oportunidad de aumentar la capacidad y a la vez reducir el tiempo de transición de norte al sur o de AB, digamos. El efecto interesante de estos 8.500 millones de dólares es que fueron financiados completamente por el pueblo de Egipto y todo este financiamiento se logró durante una semana, es decir, recolectaron con un procedimiento especial este dinero y la sociedad egipcia en una semana logró esto, lo que es bastante sorprendente. Vemos dónde está ubicado en el Mediterráneo con Europa hacia el norte. El canal de Suez está ubicado en el Mar Rojo. Pueden ver esta área en verde que es el delta del río Nilo, que está muy densamente poblada y muy utilizada para la agricultura. Egipto tiene 100 millones de habitantes aproximadamente ahora. Por lo tanto, hay mucha demanda para alimentar a la población. Entonces, cualquier extensión va a tener que ser en el lado este del canal. Entonces, había 2 ubicaciones que se definieron para poder hacer el cruce del canal de Suez por medio de un sistema de túneles, uno en el norte cerca de Port Said, de la entrada al canal de Suez, y uno en la mitad, en la ciudad de Ismailia. Nuestro proyecto fue el del norte, el de Port Said, y como pueden ver cuál es la forma un poco del canal, entonces para pasar por abajo del canal de Suez, más o menos en forma perpendicular, para poder dar accesibilidad a esta futura zona industrial. Entonces, el espacio para este futuro desarrollo del territorio era de aproximadamente 460 kilómetros cuadrados. Como pueden ver, entonces tiene grandes dimensiones. El cliente fueron las Fuerzas Armadas egipcias, el contratista son las 2 grandes compañías constructoras de Egipto,
eran EPC, el contrato se llamaba un contrato de EPC remedible. El tiempo de construcción era del 2015 hasta el momento de la apertura, que debería ser el 2020. El volumen de contrato aproximado era de 2.000 millones de dólares estadounidenses para este proyecto en Portside. La situación inicial fue muy interesante porque el proyecto, pueden ver acá estos números, era un proyecto de alto interés internacional, lo que quiere decir que era mucha presión y muchas expectativas, específicamente de nuestro cliente, de las Fuerzas Armadas y también del presidente de Egipto. El representante del cliente en las Fuerzas Armadas, con los generales de las Fuerzas Armadas, encargándose de esta situación particular de las negociaciones. El contrato fue otorgado a través de una orden directa en base a razones de confidencialidad y era un modelo EPC remedible. El proyecto había comenzado en base a un estudio de factibilidad realizado por un consorcio de una consultora de consultoras españolas en el 2013, y el resultado de ese estudio de factibilidad fue la definición del trazado horizontal y vertical del proyecto, también el concepto técnico y operativo para el proyecto y el concepto de construcción. Eso quiere decir construcción con tuneladoras de escudo de lodo, lo que quiere decir que el principal lugar de construcción tenía que estar del lado este del canal, lo que nos traía algunas dificultades que después les voy a explicar. Si seguimos un poquito más adelante, les puedo mostrar la amplia forma del canal, lo que quieren desarrollar como una zona industrial, y este cruce más o menos perpendicular del canal con una autopista, y el propuesto para cruzar el canal con un ferrocarril de doble vía. Y esto entonces está todo indicado aquí en base al estudio de factibilidad. Este es el sitio propuesto, la instalación del obrador, un punto muy interesante. Entonces iría el túnel desde esta zona del ferrocarril. Ustedes pueden ver cuál es el trazado del ferrocarril y cuál sería la primera conexión con el autopista existente, y la opción de tener una vinculación con una segunda autopista si se iba más hacia el oeste. Algunos números del túnel en sí mismo. El túnel carretero tiene una longitud propuesta de 3,6 kilómetros, 2 carriles con 2 pasarelas, 2 aceras, con una pendiente máxima de 3,3%, y el túnel ferrocarril, más de 3 kilómetros de longitud propuesta, como les dije, con doble vía, con una distancia entre las vías de 3,5 metros, y el gradiente o la pendiente máxima propuesta era 25 por mí, lo que quiere decir que es una pendiente bastante pronunciada. La altura, la luz del túnel a 5,5 metros, similar también para el ferrocarril y tanto para el ferrocarril como el túnel carretero. Los diámetros de excavación 13 metros y el radio de transición 3.000 metros. Como podemos ver acá, tenemos los números que nos llevaron a más o menos a 10 kilómetros de longitud con los tubos, pero también adicionalmente 3.000 metros de secciones de corte y galerías de conexión y pozos, y con un número bastante interesante por la dimensión, y también para la protección de la zona de corte. Y
más de 200.000 metros de pared de muro de diafragma, lo que son unos números bastante poco usuales. Lo interesante, como dije antes, es que en el principio, en las primeras etapas del estudio de factibilidad, se definió el sistema de construcción y se definió que debería ser realizada con unas atuneladoras de escudo de lodo y llevaron a la decisión de que el gobierno egipcio iba a comprarla en forma separada del contratista. El presidente de Egipto compró 4 unidades de tuneladoras, es decir, con las plantas de tratamiento de lodo también, la fabricación de las dovelas y otros aspectos periféricos para el postproyecto. Es decir, lo compró antes de tener un diseño adecuado, lo que llevó a algunos problemas después. Por supuesto, la fecha de entrega estaba definida, no demasiado por anticipado, entonces tuvimos que organizar nuestro trabajo de preparación para mantener y cumplir con esa fecha de entrega. Pero también se había definido de forma indirecta que tenía que hacer este concepto de recubrimiento con una sola cubierta que tenía que tener 60 metros de profundidad por adentro o por debajo del canal, lo que teníamos una gran presión de agua de 60 centímetros. Entonces, la geometría o también se había definido, perdón, el espesor de las dovelas y las tasas de performance de la excavación y de la producción de las dovelas, teniendo en cuenta también el tratamiento del lodo. Obviamente esto no es muy común, en general habría que evitar este tipo de situaciones, pero bueno, en este caso, y no solo en este caso, sino también en algunos otros, nos podemos encontrar en esta situación donde todas las decisiones se tomaron sin tener un conocimiento adecuado de los parámetros de diseño correspondiente, ni tener un conocimiento adecuado sobre las condiciones y el comportamiento del suelo, del terreno. Eso por un lado. Y por el otro, los problemas en caso del tema de que este modelo EPC hacía que el diseño generara la lista de cantidades y en base a eso se mandaba el contrato y todo esto llevaba un año, es decir, lo que significó que teníamos que trabajar un año sin contrato, manejando este proyecto con algunos pagos por adelantado, que no es demasiado cómodo desde el punto de vista del quien hace el trabajo, obviamente. Ya que estuve participando, estudié esta situación que no fue demasiado beneficiosa para el emprendimiento conjunto, porque se requería hacer un análisis del proyecto inmediato. Sobre esta base definimos los riesgos principales, que no era posible, por supuesto, cambiar todo el proyecto, pero los principales riesgos eran en particular las condiciones del suelo y el diseño, y también en relación con la operación del obrador del lugar, la logística, y en Egipto, en particular en esta situación, el tema de la seguridad en el lugar de trabajo también. Entonces hicimos un plan muy simple, ABC, para tratar de cumplir con los principales objetivos y resolver algunos problemas más importantes, y el resto, bueno, tendrían que quedar así. No es una situación muy cómoda para nosotros, obviamente, pero bueno, y por supuesto también teníamos que convencer a nuestro cliente, a los generales, que nuestras ideas y nuestras impresiones fueran tomadas en cuenta para cambiar este proyecto, por lo menos en algunos elementos esenciales. Si volvemos a los aspectos principales, a las condiciones del suelo, empezamos inmediatamente a realizar
algunas investigaciones del terreno adicionales. Vimos que hicimos un gran número de investigaciones adicionales para 40 CPTUs en combinación con otras perforaciones, en combinación con programas de laboratorios extensivos con geofísica o monitoreo geofísico y algunos test en el campo, ensayos de campo también. Un aspecto esencial no era solamente buscar la cantidad o de alguna investigación adicional, sino tener en cuenta la calidad de esta investigación, y podrán ver que en estas condiciones podemos ver, para asegurarnos que estas muestras que teníamos o el conocimiento que obteníamos podía ser confiable, porque realmente habíamos hecho un trabajo adecuado. Ahora sí vamos a la situación geológica en general. Como podemos ver, el área del proyecto en la delta del Nilo, si hablamos de eso, obviamente sabemos que hay arcilla pura, básicamente, en esta zona. Entonces vemos acá un corte transversal de esa zona geológica y pueden ver que tenemos esta formación de arcilla aquí. Y también se describen las formaciones de arena en el medio, y desafortunadamente, como no había habido investigaciones adecuadas por adelantado, todo el proyecto estaba basado en la existencia de estos 20 metros de capa de arena que no existía en realidad en la zona donde nosotros teníamos que hacer el proyecto, así que tuvimos que cambiar todo completamente porque observamos que la mayor espesor que teníamos continuo era de 14 metros más o menos, y de pura arcilla para el proyecto. Entonces, en un tramo longitudinal vemos que tenemos estas formaciones arcillosas hasta 14 metros más o menos, y después empezaban las formaciones arenosas más allá de los 40 metros. Y también tuvimos que ver cuál iba a ser el trazado vertical para considerar nuestro trazado en formaciones no demasiado poco profundas, en particular por estos problemas, por el canal en sí mismo. La idea era tener que ir un poco más profundo y ubicar esta capa arenosa. Entonces hubo que hacerse correcciones al trazado horizontal y vertical. Para darles alguna idea sobre este material, más o menos era arcilla pura, húmeda, y también pueden ver un poco de propiedades del suelo allí, principalmente muy débil, hasta los 36 o 40 metros. Aquí, en esta zona, teníamos que construir secciones de caverna y teníamos que llegar a este nivel de la arena. Entonces teníamos arcillas blandas con alto contenido de agua, de sal. Si hablamos de alto contenido de sal, eso implica que es 3 veces más que el contenido original de sal del agua salada. Así que imagínense era el contenido de sal, y también el contenido orgánico era muy alto. Las condiciones eran bastante complicadas para trabajar. Si no confiamos no solamente en el resultado de los ensayos de laboratorio, decidimos también hacer algunas pruebas de carga, ensayos de carga con estos bloques que son de aproximadamente 1 tonelada de 70 centímetros de línea. Y si comparamos esto, vemos que alrededor hay algún tipo de asentamiento llegando a los 20 o 25 centímetros. Por lo tanto, vemos cuáles son las condiciones de este terreno blando. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces?
Por supuesto, tratamos de implementar medidas correctivas para poder trabajar a corto plazo. Desarrollamos disposición, un mapa del sitio bastante coherente, donde tenía en cuenta estas condiciones de terreno débil, porque ya desde el punto de vista de la instalación del obrador teníamos problemas y debilidades que teníamos que manejar. También tuvimos que hacer modificaciones, como les dije antes, en el trazado horizontal y vertical. También teníamos que encontrar un concepto de cimiento, de cimentación practicable. Podía ser poner taludes por el otro lado a través de cimientos con pilotes, o tuvimos también que ver, en particular, debido a este contenido de sal, qué partes de nuestra construcción podría ser partes de construcción permanente y cuáles podrían ser solo para uso temporal. También teníamos que entender que había algunas preguntas que no podíamos resolver, por lo menos en el tiempo existente. Si volvemos al trazado o disposición original, vemos que originalmente planeado, vemos que ahí está el cruce ferroviario. En relación con el trazado, lo que hicimos ahora, cambiamos completamente el trazado del ferrocarril para tratar de evitar estos cruzos del túnel del ferrocarril por debajo de la roca. Imagínense que en este terreno débil es una gran interferencia entre las dos estructuras. Y por supuesto, desde el punto de vista operativo y del ferrocarril, en realidad mejoramos las conexiones al ferrocarril existente, y también con el trazado vertical pudimos reducir la pendiente, la gradiente de 20 a 25 por mil. Lo que es muy importante en lo que se refiere al túnel carretero, no se hicieron demasiados cambios con las cargas las cargas que habíamos probado. Tuvimos que construir un refuerzo del terreno que en total era 1,5 millones de relleno. Como vemos acá, es la primera capa de relleno, después 3 de Geocrete, de geomalla, y llegando a una profundidad de 2 a 5 metros, de manera que los ingenieros mecánicos de suelo van a saber qué es lo que está pasando. Y podemos ver que básicamente podemos traer carga adicional. Una vez que comenzamos con los asentamientos, podemos ver que la parte de inferior sobresale del terreno. Esto era esperado, pero por supuesto es interesante que si tenemos un poco de situación flexible y en paralelo hay que hacer algún tipo de cimientos, hay que lidiar con los diferentes asentamientos entre estas dos estructuras, lo que no es muy fácil en realidad. Si volvemos a la fundación con pilotes, todas las estructuras eran pesadas y eran sensibles al asentamiento, tenían que estar bien cimentadas en pilotes para que puedan tener una buena una velocidad de performance. Eran pilotes premoldeados que se producían directamente en el lugar, y lo producíamos nosotros. Y se utilizaban también como sistemas adicionales, como podemos ver acá, para la futura fábrica de dovelas o otro tipo de actividad que tenga que realizarse en el sitio, para darles una impresión de la resistencia, o mejor diría, la debilidad
de la no existencia, digamos, de este terreno, vemos una secuencia de la instalación del pilote y vemos cuáles son las tasas de performance. Casi no había resistencia hasta 36, 38 metros. Por lo menos pusimos 950 pilotes más o menos en toda la instalación. Otro punto interesante, otro trabajo interesante para este proyecto fue hecho en combinación con estas sesiones de cut and cover y de rampas. Por ejemplo, aquí tenemos sesiones de rampas, así que toda esta roca debería ser cimentada en pilotes, en barretes, en lo que fuera, para evitar el asentamiento. Se pueden imaginar que había que lograr ser hermético, lograr la hermeticidad y tener conexiones, pero no era muy fácil para la sección de cut and cover. Teníamos lo mismo. Estos cimientos con un muro de diafragma y originalmente se había propuesto tener este diafragma como una estructura permanente. Así que tuvimos que convencer a nuestro cliente que así si no iba a funcionar, porque tarde o temprano íbamos a tener corrosión, íbamos a tener un efecto negativo en la estructura. Así que tuvimos que construir en cantidades adicionales y por adelantado en protección dentro de estos muros de diafragma. Tuvimos que construir estas especies de cajas. Lo que es muy interesante eran los pozos, estos pozos de lanzamiento para la tuneladora en sí misma, que les da un diámetro de 25 metros aproximadamente. Así que la longitud de 150 metros por 25, si tenemos tres, o tenemos que poner los tubos por los portales, hay que construir 6 de esos pozos grandes, que ambos recubiertos por estas muros de contención para llegar finalmente al terreno denso y luego tener que subirlo otra vez. Entonces todas las problemas que teníamos durante la construcción para los pozos. Era una situación muy interesante y pueden ver que en la etapa de construcción de todas maneras se aprecia la magnitud de estos pozos. Y después también se utilizaron para el atravesar de la tuneladora. Yo siempre llamo esto el ballet de nuestro equipo, el obrador, porque de todo esto volvían y la situación era que el cliente esperaba que nosotros comenzáramos con la construcción sobre estas bases no confiables o no existentes. Así que teníamos que convencerlos en realidad que teníamos que hacer investigación en paralelo al diseño y a la construcción con una alta presión por el tiempo. Lo que quiere decir es que entonces acá tenemos una muy buena combinación de los diferentes equipamientos, como si fuera un ballet o una ópera. Teníamos 12 torres, 12 paredes de diafragma, no sé cuántas excavadoras. Y todo esto tenía que ser coordinado y tenía que ser provisto también en la situación, en el lugar, lo que hacía que no fuera muy fácil de operar. Y por supuesto, no estábamos completamente satisfechos con el sistema. También
En coordinación con nuestros clientes habíamos definido un sistema de tuneladora de TM cuando había un conocimiento insuficiente del terreno. Entonces ahora, teniendo idea de qué es lo que podíamos esperar, ahí en paralelo al proceso de fabricación de la tuneladora en sí mismo, nosotros teníamos que hacer algunas modificaciones en esa cadena, por ejemplo, de lodo en las velocidades de bombeo o en la salida de la planta de tratamiento de lodos. Entonces, si ustedes son los constructores y tengo la planta de tratamiento en el lugar, pero a la vez tengo que hablar con la oficina técnica que está en Europa para hacer algunas modificaciones, es bastante complicado, confuso. Podemos a otro punto, que es esta ubicación predefinida sobre el lado este del canal, del lado del Sinaí, del canal de Suez. Y obviamente es muy impresionante la imagen y casi no había accesibilidad, no había infraestructura de provisión, es decir, no teníamos agua, no caminos, no teníamos nada, solamente arena. Y por supuesto, durante el estudio de factibilidad, no había ningún concepto sólido de instalación del obrador, solamente se decía que tiene que estar instalado el obrador o el sitio de construcción en ese lugar y nada más. Además, sabíamos que había un puente muy lindo, muy importante ahí, pero por razones de seguridad, por los ataques terroristas que se dan en ocasiones en Egipto, estaba prohibido cruzar el puente. Por lo tanto, todo nuestro transporte tenía que ser hecho en estos pequeños ferries de auto para poder cruzar el canal de Suez, que enseguida obviamente se llenaba de la capacidad cuando empezábamos a poner los camiones en toda la logística estaba bastante limitada. También tuvimos que utilizar algunas medidas correctivas para poder lidiar con esta situación. Nos vimos forzados a hacer diferentes cosas, como por ejemplo tratar de evitar el sentido de que la mayoría de los proveedores no podían cruzar el canal. Lo que queríamos decir es que teníamos que buscar algunas canteras del lado del Sinaí, donde estábamos nosotros, que desde teniendo en cuenta el punto de vista de los terroristas y de la situación en el lugar, era bastante complicado. Todo nuestro cemento venía sobre un lugar que estaba a 200 kilómetros, cruzando el canal de Suez. Así que nuestros camiones de cementos terminaban a una distancia de aproximadamente 400 kilómetros y los que tenían que cruzar el canal. Teníamos que tener en cuenta entonces todos estos retrasos para cruzar que podían ser días u horas. Por el otro lado también cuando pusimos la alta presión en nuestra instalación, en nuestro lugar de trabajo, la gente del personal tampoco tenía que cruzar el canal, era un lío también el alojamiento de todo el personal, realmente era todo complicado. Entonces, debido a esta situación de seguridad, estábamos en una zona altamente protegida y eso significa que todos teníamos que tener un permiso de seguridad, una autorización para poder entrar en estas zonas y que no es muy fácil si tenemos 250 personas aproximadamente de personal, de obreros, de administrativos, etcétera. Entonces, tener que manejar todo esto era bastante complicado. Y por el otro lado, un aspecto importante es que no se permite tener tráfico aéreo alrededor del canal de Suez.
por el tema de los ataques terroristas. Por lo tanto, significaba que si tenemos un accidente en el obrador, no es posible llevar a esta persona herida o lesionada a un hospital por un helicóptero, por ejemplo. Entonces había que tener un hospital local y manejarlo de la mejor manera, cualquier lesión que se produjera en el obrador. La instalación se hizo en coordinación con el ejército, había muchos puntos de seguridad, teníamos que utilizar este concepto específico del transporte. La idea es que tuviéramos la flexibilidad y también la capacidad, pero mientras a la vez nos mantenían en una situación de seguridad. Entonces, para todo eso, tuvimos que rodear todo nuestro emplazamiento, miles de metros, con una especie de pared de muro de hormigón para estar como protegidos y separados de cualquier problema con terroristas. Y debido a la guerra del Sinaí de los 70, el terreno, toda esta zona está llena de minas que quedaron de la guerra del Sinaí, así que cualquier operativo que se hiciera en un nuevo terreno, primero tenía que ser coordinado con las Fuerzas Armadas para que nos dieran lo que se llama un certificado de minas, aclarando que estaba libre de minas determinada zona. Bueno, uno tiene que ver cómo puede resolver entonces todas estas situaciones antes de pedirle al contratista que empiece a realizar un proyecto de este tipo. Si vamos llegando a las conclusiones nuevamente, no se puede decir demasiado ya, no sé cómo decirlo más. Una base robusta y sólida es esencial para cualquier proyecto. Yo siempre lo digo, en todo el mundo, si uno empieza demasiado temprano y sin el conocimiento suficiente, particularmente en proyectos complejos, es un problema. Hay muchos factores relevantes que influyen en todo eso, en los riesgos de seguridad, los temas financieros, técnicos, y todos tienen que ser resueltos de antemano antes de empezar este tipo de proyecto. Para eso se requiere tiempo. Y si no hacen esto por adelantado, van a perder más tarde. Nuevamente, entonces todo tiene que ser resuelto en advance, por adelantado. Específicamente, la logística del lugar, la posibilidad de construcción, otros proyectos, tienen que considerarse todos los aspectos nuevamente por adelantado en ese proyecto. Este modelo de contrato de EPC probó que funcionaba en general de manera adecuada, pero no podía cumplir con todas las fases. Este sistema nos da la posibilidad de que la experiencia del contratista influya en el proyecto y también por supuesto, primero tiene que hacerse el proyecto de investigación. En nuestro caso, la idea era si se podía transferir riesgos a la esfera del contratista. Desde nuestro punto de vista, eso así no sirve, no es adecuado. Entonces, para manejar el proyecto en forma independiente del proyecto, vamos a tener todos estos problemas que acabo de enumerarles. Además, a pesar de eso, de todas maneras, resolvimos los problemas principales en tiempo adecuado. El cronograma de entrega de la primera tuneladora no estuvo influida demasiado y entonces finalmente se entregó a tiempo en diciembre del año pasado y ya los trabajos preparatorios habían sido terminados a tiempo. Y obviamente
las expectativas del presidente de Egipto tuvieron un poco de influencia, pero no demasiado, sobre lo que tiene que ver con nuestra performance en el lugar. Bueno, espero volver a este proyecto mientras que esté después igual en otro continente. Es muy interesante porque yo creo que las mejores lecciones de proyectos que no funcionan tan bien como uno siempre lee en los artículos, en los papers o en algunas conferencias, es que nos dan lecciones para aprender. Yo aprendí que si volvemos a la primera transparencia, es que la primera impresión es que era muy grande. El canal de Suez tiene el 8% de todo el tráfico de fletes del mundo. Entonces entendí por qué primera vez la importancia de los fletes transcontinentales y que son importantes para la economía de cada uno de estos países. Yo veo una situación similar en América Latina. Alessandre ya habló de esto, de que esta va a ser una de las demandas para ustedes en el futuro, para que Argentina y Chile resuelvan de alguna manera estas demandas de transporte transcontinental, porque el canal de Panamá solamente no es suficiente ya. Y déjenme decir algo, no va a ser posible solucionar esto con transporte por camiones. Van a necesitar algún ferrocarril, por ejemplo, de flete, de transporte adecuado para poder manejar las demandas de todas estas transportes a lo largo del continente. Muchas gracias.